Muchas gracias por compartir, muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por poner la manita para arriba. Es muy importante para nosotros lo que ustedes están haciendo, ya que no solamente ya superamos la primera masa crítica, sino que vamos a trabajar para lograr duplicar esta masa crítica. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque de verdad, si todos somos uno en algún punto, y hay un punto en el que todos somos uno, si los demás están bien, yo estoy bien. Porque además hay un fenómeno que se genera y que todos hemos experimentado. De alguna manera me voy juntando con mis parecidos. De alguna forma, si yo tengo un problema a la hora de hablar, muy rápidamente conozco a personas que tengan problemas a la hora de hablar. Si estoy embarazada, voy a ver más personas embarazadas en mi camino. Eso es porque la energía atrae su similar. Y esto pasa con el amor, con el dinero, con la vida. Si yo verdaderamente quiero estar bien, necesito primero reconocer que estoy bien yo y comenzar a atraer a partir del lugar donde estoy aquello que va a venir a mí. Quiero agradecerles sus suscripciones y pedirles que compartan los videos para que puedan más personas suscribirse y sobre todo para que puedan más personas recibir esto que nosotros podemos hacer. Y si podemos colaborar para que tengan una vida mejor, va a ser mucho, mucho, mucho mejor para nosotros, porque vamos a estar cumpliendo aquello que vinimos a hacer. Hoy quisiera hablar de algunos temas que son recurrentes en el canal, sobre los que me siguen preguntando, y no puedo menos que pensar en qué me falta claridad para poder pasar este comportamiento, este conocimiento de manera adecuada. Muchas personas que conocen padres o madres, ya sean madres que hayan abandonado, padres que sean agresores, padres abusadores, ladrones, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Padres que hayan tenido una vida, una historia, una serie de acciones por las que son juzgados. Muchas personas escriben y dicen que es una locura pensar que teniendo un padre así haya que darle un lugar. La respuesta tradicional de esto es: no se da un lugar al padre y a sus acciones egoicas, se da un lugar a la energía del padre que de por sí ya yo tengo conmigo. Mi padre, independientemente de sus acciones y la valoración moral, social, su energía está conmigo. Cuando mi padre y mi madre tuvieron intimidad y yo comencé a generar un cuerpo físico para que lo habitara, utilicé la energía de esos dos seres no como ladrones, no como prostitutas, no como etcétera, 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 sino como un hombre y una mujer que dentro de ellos también está esta parte del ser perfecta y divina que todos somos. Entonces, esto es importante entenderlo. Reconocer que aquel al que yo veo tiene características externas, egoicas y sociales que me desagradan es un punto y aparte. Pero si yo puedo, cuando les veo, agradecer y bendecir la parte maravillosa de ese otro ser, lo que voy a tratar o lo que voy a estar haciendo es colocando mi mirada en esa parte perfecta de ese ser humano. Por eso es que puedo tomar la vida de estos seres. Pero ¿qué pasa si no lo hago? Dijéramos que aquí está, este es un caso de la vida real, aquí está esta mujer y aquí está este padre. Este padre tiene un hijo, no, pongámoslos pequeñitos, tiene un hijo y dos chicas. Este padre va a la guerra, decide venirse a nuestro país, es un hombre grande ya, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tiene origen alemán
y se viene para Costa Rica y tiene una relación con una persona, una mujer costarricense. Y lo que sucede es que él, que tiene una serie de traumas producto de la guerra, en algunos momentos maltrata a su esposa y maltrata a sus hijos. Y los maltrata y los ofende y los golpea y hace mil cosas, ¿ok? Hasta que llega un momento en que ellos dos deciden, ella decide, toma valor y decide separarse de él. Los hijos lo que hacen a partir de ese momento es que además de odiarlo con todas sus fuerzas, se alejan de él, no lo quieren ver, no lo toman en cuenta y él insiste, les llama diariamente, quiere saber cómo están, les da regalos, los nutre, trata de acompañarlos y además los sostiene económicamente. Pero ellos lo odian. ¿Cómo podríamos resolver esto como consteladores y cómo podríamos resolverlo sin ser consteladores y tratar de comprender el daño que se está generando aquí? Si yo no tomo a mi padre, si no lo tomo porque como tiene esta condición, yo no lo quiero tomar, no quiero un ser humano así cerca de mi vida a pesar de que ya está su vida en mí. Lo que va a suceder es que cuando yo crezca, uno de mis hijos, y creo que esto lo hablé en un video reciente, uno de mis hijos va a tomar, o sea, va a coger para sí la energía de este abuelo, o sea, la violencia y la agresividad de este abuelo, y normalmente este chico va a ser no muy querido por este padre. ¿Por qué? Porque este padre, cuando era niño, no quiso tomar la energía de su padre, abdicó de esa energía y ahora eso lo obliga al hijo a traer esa energía al seno familiar para que finalmente este padre, al ver a su hijo comportándose como su padre, tome la energía de su padre para poder liberar al hijo. ¿Qué sucede con esto? Nosotros vemos esto constantemente hoy por hoy. Alguien me preguntaba el otro día qué piensa de la violencia social, las constelaciones familiares. Uno de los orígenes de la violencia social es esto. Los países como los nuestros, yo antes habría dicho los países de América Latina, cuando comencé a virtualizarme y tengo pacientes en todas partes del mundo, quiero contarles que me impactó muchísimo ver cómo en todas partes hay padres que se van, en todas partes hay familias que son sostenidas solamente por la madre, solamente por los abuelos. El hecho de que los padres se vayan y abandonen a sus hijos no es un fenómeno que se da exclusivamente en América Latina, es un fenómeno social. Y este fenómeno social tiene orígenes muy complejos, ¿como cuáles? Bueno, el rechazo de este padre o el rechazo de los padres por parte de la madre hace que los hijos cojan sobre sí el odio que la madre le tiene y odien a ese padre. Y eso ya comienza a generar, es ahí donde comienza a generarse el ciclo de la violencia. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces, aunque este padre, estábamos hablando hace un ratito de un padre alemán, dijéramos que este padre no es alemán, este padre tiene una historia de vida que justifica su violencia, nos permitiría entenderla, no justificarla, utilicé una palabra inadecuada. Nos permitiría entender esa violencia, entonces el hijo que viene o el hijo que nace de ellos se enoja con este padre porque ve que este padre le habla mal a su madre. Entonces él también comienza a llenarse de resentimiento con el padre. ¿Qué sucede cuando este hijo crece y a su vez tiene un hijo? Vuelve a repetir la misma historia no resuelta. ¿Cómo se resuelve eso? Primero entendiendo, y esto es muy importante, que tomar a mi padre no quiere decir que tomo sus acciones, primero. Segundo, entendiendo que si mi esposo
me pega, me maltrata y soy parte del ciclo de la violencia, yo también participo de ese ciclo. Él es el hacedor, él es el que levanta la mano o golpea, pero él no podría ejercer esa violencia si no hubiese un receptor. Y este receptor está tan enfermo como este dador. Entonces, el hijo se va a colocar del lado de la madre y toma sobre sí el peso del rencor, el odio y el malestar que la madre tiene contra el padre, pero que en realidad no es contra el padre. ¿Por qué? Porque si yo me he mantenido en un ciclo de violencia y mi esposo me pega, me golpea y yo lo tolero y lo soporto, mi hijo cree que tiene que protegerme y cuidarme de su padre, pero en realidad a quien estoy maltratando más es a mi propio hijo. ¿Por qué razón? Porque mi madre, si yo soy el hijo, mi madre, yo la veo a ella como capaz de cuidarme, atenderme y protegerme. Pero si mi madre no es capaz de protegerse de mi padre, no es capaz de tomar sobre sí la responsabilidad de cuidarse, no me cuida a mí. Yo no tengo una madre que me cuide. Y es por eso que decido yo cuidarla. Es como si en el inconsciente este niño dijera, yo voy a cuidar a mi madre para que mi madre cuando se sienta cuidada me pueda cuidar a mí. Y aquí es donde comienzan a complicarse los roles dentro de la familia. Entonces yo odio a mi padre por ti, mamá. Y me sacrifico sin padre, yo me quedo sin padre para cuidarte a ti. Porque mi padre tiene tanto miedo que tampoco puede cuidarme. Y vos tenés tanta sumisión que tampoco podés cuidarme. Y es por eso que yo comienzo a cuidarlos a ustedes. ¿Cómo los cuido? Tomando sobre mí el enojo que usted, mamá, tiene con papá. ¿Cómo puedo resolverlo? Hay una forma, hay un ejercicio para resolver esto y es párense frente a la pared. Esto es un ejercicio que hacía Hellinger. Párense de frente a una pared, imaginen ahí a su hijo, si ustedes son las madres, imaginen ahí a su hijo y díganle a su hijo, no necesito y no quiero que cargues esto por mí. ¿A qué hijo le voy a decir esto? Al hijo que está presentando problemas de ira en el trabajo, en el colegio, que está presentando malas notas, que es rebelde, que tiene rasgos de adicción. Vas a decirle diariamente, querido hijo, no necesito que lleves esta carga por mí. Yo puedo llevarla yo y me comprometo a cuidar de mí para cuidar de ti. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y esta carga me pertenece. Eso sería lo primero que yo haría con un hijo así. Si mi lugar fuera el del padre violento, tendría que trabajar y dijéramos que reconozco que soy violento, yo tendría que trabajar viendo en qué parte del sistema, aquí está el padre, aquí está el abuelo, aquí está el padre y aquí está el abuelo. Yo tendría que trabajar viendo con qué generación o en qué generación es que siento que se abre algo en mi corazón. Es decir, yo soy este padre y le digo a mi propio padre, aquí estoy, padre, frente a ti, te reconozco y te respeto. Aquí estoy, abuelo, frente a ti, te reconozco y te respeto. Si yo en ese momento siento una tristeza, un dolor, un llanto, hay una identificación. Y ahí le diría a ese ancestro, querido abuelo, dejo contigo tu propia ira y te pido que veas con buenos ojos el que yo tenga un camino diferente al tuyo. El que pueda caminar el camino del amor y la paz y pueda dejar atrás la violencia. Espero que no veas esto como traición. Y respiraría profundo y trataría de escuchar a mi abuelo diciéndome que me bendice y que no ve esto como traición.
Esto es importante porque esto me permitiría tener o liberar una parte de la violencia que yo tengo. ¿Por qué digo una parte? Porque va a haber una parte de esa misma violencia que ya yo la tengo en mí y que tengo que trabajar con el miedo. Acuérdense que la violencia, el enojo, la ira, la cólera es una cara del miedo. ¿Qué sucede si no es ninguno de estos? Quien viene a nosotros o quien está tomando conciencia de esto es la madre, la persona sumisa. Yo respiraría, me pararía con una pared aquí atrás o cogería unos muñequitos y los pondría de esta forma. Y diariamente los vería y diría, yo tengo padres, yo tengo padres, yo tengo padres. Si lo hago con una pared, golpearía la pared suavemente y diría, ahora tengo padres, ahora tengo padres, ahora tengo padres. Si lo hago adecuadamente, porque además puedo decirles, los reconozco y los respeto como mis padres, y ese es el lugar que tienen en mi corazón. Los honro y los respeto y ese es el lugar que tienen en mi corazón. Y ahora tengo padres. Si yo hago esto adecuadamente, lo que yo voy a sentir es que tengo un sostén atrás, y si tengo un sostén atrás voy a tener la fuerza y la voluntad para separarme de este hombre violento con el que vivo y cuidar así de la violencia a mis propios hijos. Si soy el hijo que he asumido sobre mí la carga de mi madre, vendría e imaginaría que estoy hablando frente a mi madre y le diría, madre, reconozco que tu destino no ha sido fácil, pero te dejo con lo tuyo, porque yo amo a mi padre y quiero tomar su energía, no sus acciones. Pero es importante porque al amarlo y respetarlo, amo la parte de él que está en mí. Eso me ayudaría a mí a trabajar mi propia ira. Espero de verdad que todo esto les sirva para tener una vida mejor.